las personas. Entonces, listo. Entonces, la segunda fuerza es la electromagnética, que es la presente, obviamente, perdón, la fuerza nuclear débil, era la que estamos hablando, que era la que permitía que se fraccionaran los núcleos, se fracturaran los núcleos y se presentaran reacciones nucleares de tipo atómico. Entonces, esa permite fracturar el núcleo de los átomos y por lo tanto una reacción atómica. La tercera es la fuerza gravitacional, que es una fuerza que es debida a la masa de los cuerpos. Todo cuerpo que tenga masa es atraído por otro. Por ejemplo, si en sus casas tienen al frente de ustedes en este momento el computador, ustedes están atrayendo el computador y el computador los está atrayendo a ustedes. Pero hay un cuerpo que tiene más masa que ustedes y que el computador, que en ese caso es la Tierra. Entonces la Tierra es la que nos gobierna porque ella puede ejercer mayor cantidad de fuerza sobre nosotros. Con base en eso, queda la cuarta fuerza, que es la fuerza electromagnética, que tiene que ver con cargas eléctricas y con la polarización magnética. Puede haber polos norte y sur en un imán. Si coloco dos nortes de frente, tendré repulsión. Si coloco dos sur de frente, tendré repulsión. Si coloco norte y sur, tendré atracción. Lo mismo con las cargas eléctricas. Si tengo dos cargas positivas, repulsión. Si tengo dos cargas negativas, repulsión. Si tengo carga positiva y negativa, tendré atracción. Entonces, bien, esos son los 4 tipos de fuerzas que podemos encontrar en la naturaleza. ¿Cómo se va a evaluar eso? Que es la pregunta que todos los estudiantes se hacen. Entonces, hemos ido trabajando estos días y en estos días hemos dejado esta sopa de letras. A esa sopa de letras le encontramos este tipo de palabras: gravedad, electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil, Newton, fricción, masa, normal, interacción, peso, gravitacional, fuerza. ¿Cómo va a aparecer el acto valorativo que tiene que ver con eso? Entonces, allá en la plataforma Google Classroom, o bueno, la que está activando el colegio en este momento, que es precisamente con quizzes, nosotros podemos seguir usando Edmodo, que ya la tenemos todos, la aplicación, solamente es entrar y resolver. Entonces, aparecerá así. Aparece primero la sopa de letras para que ustedes identifiquen las palabras. Siempre se les va a pedir que escriban en mayúscula y que en el caso de las sopas de letras no coloquen, bueno, es muy difícil colocarle la tilde dentro de la sopa de letras, entonces que no lleven tildes. Luego aparecerá un acto valorativo. Luego aparecerá una segunda pregunta donde con esas palabras que ustedes escribieron deben escribirlas en el orden en que vayan acá. Entonces lo lógico es que ustedes ayer en el trabajo que se les dejó allá en el grupo encontraran, ya habíamos empezado acá. Acá dijimos que la palabra era interacción. Luego dijimos que la palabra aquí era fuerza. Si han leído, entonces aquí debieron escribir ayer, debieron escribir la palabra masa. Dice, la masa se define como la medida de la. Entonces nos falta encontrar en la sopa de letras, nos falta encontrar la palabra inercia. Dice, la masa se define como la medida de la inercia de un cuerpo, es decir, la mayor o menor resistencia a cambiar su estado de. Y aquí tendría que aparecer la palabra movimiento. Entonces, estas palabras, movimiento, y masa, e inercia no las teníamos hasta el momento. Ahora dice, una fuerza es si hay interacción de. Un ejemplo de ella es la que se presenta en las. Entonces, ahí van 4 palabras y depende de lo que tengamos. Entonces, aquí podemos decir, una fuerza es gravitacional, por ejemplo. Una fuerza es nuclear fuerte. Una fuerza es nuclear débil. Una fuerza es electromagnética. Sí, por ejemplo, imaginemos que aquí se nos ocurrió escribir electromagnética. Vamos a decir gravitacional. Gravitacional. Si hay interacción de masa. Un ejemplo de ella es la. Entonces tenemos que mirar. Pero pues obviamente esas no son las que están en este momento ahí, sino es solamente para darles un ejemplo.
Yo les coloqué este ejercicio allá. Lo ideal es que ustedes encuentren las palabras que nos hacen falta. Entonces, aquí en esta sopa de letras también se la coloqué. Hoy en la tarde les coloco esta actividad ya en la plataforma para que ustedes de alguna manera la puedan mirar desde el campus virtual para que la tengan en un formato más amplio. Pues igual yo se las envié por WhatsApp, pero pues algunos dirán que el WhatsApp no les deja ver bien la sopa de letras, entonces ahí se la colocaré. Por ahora, entonces vamos a regresar al tema. Entonces muchachos, ya saben que ese es un trabajo que tenemos pendiente. Hoy vamos a hablar de los tipos de fuerzas y sobre esos tipos de fuerzas es que se concentra todo el periodo. ¿De qué manera? Entonces, en este momento, Angelo, entonces para poder hacer esta consideración, necesitamos que de alguna forma van 9 personas. Listo. Entonces, vamos a hablar primero de los dos tipos de fuerzas. Entonces, ya sabemos que existen un tipo de fuerzas que las vamos a llamar interacción por contacto. Y esa interacción por contacto solo sucede cuando hay interacción entre superficies. Es decir, una superficie debe tocarse con otra superficie. Y entonces aparecen los siguientes tipos de fuerzas. Por favor, es necesario que esto tomen apuntes, aunque está en la guía. Así que lo que pasa es que como no hay guía impresa, entonces no les puedo pedir que rayen en la guía. Entonces, primera fuerza que vamos a estudiar. La primera fuerza que vamos a estudiar se llama peso. Entonces el peso, por favor, escríbanlo allá en su cuaderno. Peso siempre se va a calcular con la letra W minúscula. W minúscula. W minúscula. Y esa letra W minúscula es un vector, es una fuerza. Entonces va a ser el producto de la masa por la gravedad. Y debe ir o dibujarse en la dirección de la gravedad. ¿Hacia dónde apunta la gravedad terrestre? Entonces siempre va a apuntar hacia abajo. Por eso, sin importar la superficie que ustedes tengan, el peso hacia dónde se debe dibujar. En todo momento, ¿hacia dónde dibujaron el peso? Entonces, siempre se dibuja hacia abajo. Escríbanlo por allá. Siempre se dibuja hacia abajo. Verticalmente. Sin embargo, ahorita están molestando en la red con un meme donde una persona dibuja la Tierra. Dibuja la Tierra. Y al dibujar la Tierra, todo ha sido últimamente novedad, me gusta mucho mirar los memes en la red. Dibuja la Tierra y le dice a una persona que está en el Polo Norte que entonces a él le dibujarían la gravedad, el peso hacia allá. Pero entonces que para poder sostener la Tierra le dice, vaya al Polo Sur. Vaya al Polo Sur y párese de manos. Al pararse de manos, más o menos uno podría entender que una persona estaría de esta forma. Y entonces que al pararse de manos en el Polo Sur estarían así. Sosteniendo la Tierra. Entonces hay que tener cuidado con eso, muchachos, porque sabemos que cuando hablamos de un efecto tridimensional, entonces yo debo entender que la Tierra, no importa donde me dibujen, este es el Ecuador, si estoy en el Polo Norte, si estoy en el Ecuador, si estoy en la zona, en el trópico, si estoy en el otro trópico, en todo momento la fuerza de gravedad se dibuja hacia el centro del planeta. Es decir, lo que llamaríamos el peso se dibuja hacia el centro del planeta. Pero cuando estamos en los ejercicios de clase, entonces tenemos otra situación.
Cuando estamos en los ejercicios de clase, solo tenemos una hoja que no tiene sino 2 dimensiones, tiene ancho y largo. Entonces, en las hojas, ¿hacia dónde se dibuja el peso? Verticalmente hacia abajo. Verticalmente hacia abajo. ¿Listo, muchachos? Entonces, por favor, que quede consignado eso en sus apuntes. El peso siempre se dibujará verticalmente hacia abajo en el papel de representación. Ok, primera condición. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente fuerza. La siguiente fuerza se llama fuerza normal. Se llama fuerza normal. Y entonces, esa fuerza normal la tienen ustedes allá en la guía. Y en la guía, entonces, les dice que la fuerza normal, ¿hacia dónde debe dibujarse? Bien, entonces, si ustedes leyeron la guía, que es su trabajo personal, porque hay que tener entendido que aquí vamos a hacer ciertas cosas, pero esas cosas también tienen que ver con, que hay unas labores para ustedes predeterminadas. No todas las clases pueden ser presenciales. Algunas clases serán para que ustedes hagan trabajo en clase y en las siguientes socializaremos. Entonces, acá voy a enviarle a Aura la... Ok, entonces, continuamos. Estando acá, entonces debemos recordar que viene la siguiente fuerza. Algunas veces ustedes, muchachos, por su cuenta tendrán que trabajar en casa haciendo actividades y después se socializan en la clase para poder hacer enriquecedor el trabajo. Entonces, la fuerza normal es una fuerza de contacto. Como su nombre lo indica, al ser una fuerza también es vectorial. Esta fuerza normal solo se presenta si hay contacto entre superficies, solo si hay contacto con una superficie rígida. Por ejemplo, alguien podría pensar que un cuerpo suspendido sobre la mesa, ¿hay contacto entre el cuerpo y la mesa? Que esté sobre la mesa, claro que hay contacto, entonces ahí hay normal. Ustedes que están sentados en una silla, tienen 3 normales. ¿Cuáles son esas 3 normales? 1, los pies que están tocando el piso. 2, la espalda suya que está tocando la parte de atrás de la silla, la espalda de la silla. Y sus brazos que están apoyados sobre la mesa. Cada vez que hay contacto, hay normal. Si ustedes tocan la pared, hay normal. Si ustedes tocan el techo, hay normal. Por cada superficie de contacto que haya, hay una fuerza normal. Para ella no hay ninguna fórmula. Ella se halla o se puede calcular solo despejando las ecuaciones. Si alguien les pide la ecuación de la fuerza normal, pues primero hay que hacer unas ecuaciones adicionales que las veremos más adelante cuando veamos las primeras leyes. Pero por ahora, simplemente deben tener en cuenta que es el dibujo, el diagrama lo que se hace. Entonces, por favor, acá voy a mostrar cómo se dibuja la normal. Entonces, en este caso, y observen que en esta superficie va cambiando de dirección la normal. Porque la normal, ¿cómo se debe dibujar? Entonces, escríbanlo allá en su cuaderno. La fuerza normal siempre se dibuja perpendicular a la superficie de contacto. La fuerza normal siempre se dibuja perpendicular a la superficie de contacto. De tal manera que entonces, imaginemos que observaron estas gráficas, entonces observan que la superficie de contacto es esta. Voy a cambiar aquí el color. Entonces, esta es la superficie de contacto y la fuerza se dibujó hacia arriba, formando un ángulo de 90 grados. Esta aquí en el plano inclinado. En este plano inclinado debo dibujar la fuerza perpendicular, formando 90 grados, la fuerza normal. Y aquí que es una curva,
Entonces la normal va cambiando porque en cada lugar la superficie tiene una inclinación diferente. Entonces, al tener una inclinación diferente, siempre se va a dibujar perpendicular a la superficie. Por favor, escríbanlo allá. Si no hay contacto con superficie, no hay normal. Ok, continuamos. ¿Alguna pregunta, muchachos? Es el momento de preguntar. No, bueno, listo, continúo. Siguiente pregunta. Siguiente fuerza. Se llama fuerza de rozamiento. A esta, muchachos, necesito que le presten atención. Esta fuerza de rozamiento se presenta siempre que haya desplazamiento sobre una superficie. Entonces, si un cuerpo se desplaza sobre una superficie, hay fuerza de rozamiento. Pero si no se desplaza y yo estoy aplicando una fuerza, también hay fuerza de rozamiento. Voy a explicarlo de esta manera. Si por favor tienen a la mano su computador y tratan de empujarlo sobre la mesa con una fuerza muy pequeña, el computador no se mueve. ¿Qué es lo que evita que el computador se desplace? El rozamiento que le hace la mesa a la superficie del computador. Si ustedes en algún momento, los chicos que juegan fútbol, van a las canchas sintéticas y hacen un gol, y cuando salen a celebrar el gol, se lanzan sobre la superficie de la cancha sintética, esto les genera un rozamiento. En algunos casos, ese material sintético de la cancha les quema la piel. ¿Qué fue lo que les hizo que les quemara la piel? El rozamiento con la cancha sintética. Si quieren encender un fósforo, entonces al encender un fósforo siempre hay una superficie abrasiva en la que ustedes frotan el fósforo para que él de alguna manera pueda encender. Entonces, muchachos, ¿qué es la fuerza de rozamiento? Es una fuerza que se presenta solo cuando hay desplazamiento o intención de desplazamiento en una superficie. Por favor, escríbanlo allá. La fuerza de fricción se presenta cuando hay desplazamiento o intención de desplazamiento con respecto a una superficie. Si no hay esa intención de movimiento, ya les quito el audio, ya les quito el audio. Se presenta cuando hay que meter. Se presenta, la fuerza de rozamiento solo se presenta cuando hay desplazamiento sobre una superficie o la intención de desplazamiento. Imagínate que quieres resbalar algo sobre el piso, cuando tú tienes los zapatos, por ejemplo. Entonces hay zapatos que hacen que no podamos deslizarnos sobre el piso fácilmente. Significa que a pesar de que estoy queriendo moverme, el zapato no me deja. Entonces, ¿hay intención de movimiento? Sí. Pero eso significa que entonces hay fuerza de rozamiento. Solo cuando haya desplazamiento sobre la superficie o la intención de desplazar. ¿Y cómo se dibuja ese tipo de fuerza? Se dibuja opuesta a la intención de movimiento. Opuesta a la intención de movimiento. Por ejemplo, si ustedes van a empujar su computador sobre la mesa ahora que lo tienen ahí, si van a empujar sobre su computador, el computador debería moverse hacia donde usted aplica la fuerza. ¿Qué no lo deja resbalar? El rozamiento. Entonces el rozamiento se dibuja opuesta a la dirección en la que usted aplicó la fuerza. Pero voy a explicarlo acá de una mejor manera. Entonces, acá voy a aumentar el tamaño de este libro. Creo que ahí lo alcanzan a ver ustedes. La persona le aplica una fuerza al libro. ¿Hacia dónde le está aplicando la fuerza? Digamos que para el caso de nuestra pantalla, hacia la derecha. La persona le está aplicando la fuerza hacia la derecha. El rozamiento, ¿hacia dónde se debe dibujar? Entonces, el rozamiento se debe dibujar en la dirección contraria. ¿Qué es la dirección contraria en ese momento? Entonces, la fuerza de rozamiento se dibuja hacia la dirección opuesta a la intención de movimiento. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque imagínense que lo que usted está haciendo es empujar una nevera.
Imaginemos que algún día ayudaron con el trasteo de sus casas. Aquí está la nevera. Aquí está la nevera. Estos son ustedes empujando. Ahí están ustedes empujando. La nevera, ¿hacia dónde se le está aplicando la fuerza? Entonces, a la nevera se le está aplicando la fuerza hacia allá. Esa es la fuerza que le aplicamos a la nevera. Entonces, ¿hacia dónde se dibuja el rozamiento de la nevera? El rozamiento de la nevera se dibujaría ¿hacia dónde? Entonces, el rozamiento de la nevera se dibuja en la dirección opuesta. Esta sería la fuerza de rozamiento. Pero para el señor el análisis es diferente. Para ustedes que están empujando es diferente. ¿Por qué? Porque para usted poder empujar la nevera, ¿usted hacia dónde hace fuerza con sus pies? ¿Hacia dónde hace fuerza con sus pies? Entonces, usted está haciendo fuerza hacia atrás. Esa es la fuerza suya. Entonces, ¿el rozamiento hacia dónde iría? El rozamiento para usted no iría hacia atrás. El rozamiento para usted iría hacia adelante. Entonces, por favor, así como lo preguntó ahorita Valentina, ¿hacia dónde se dibuja la fuerza de rozamiento? Entonces, se dibuja en la dirección opuesta al movimiento. Y hay dos tipos de fuerza. Hay dos tipos de fuerza, una se llama fuerza de fricción estática y otra se llama fuerza de rozamiento dinámica. ¿Cuál es la fuerza de rozamiento estática? ¿Cuál es la fuerza de rozamiento estática? ¿Cuál es la fuerza de rozamiento dinámica? ¿Qué diferencia hay entre ellas? Entonces, la fuerza de rozamiento estática solo tiene validez siempre que el cuerpo, aunque yo le esté aplicando fuerza, él no se mueve, no se desplaza. Entonces, aquí tenemos un diagrama que nos muestra cómo se comportaría ese tipo de fuerza. Entonces, ese tipo de fuerza se comportaría de la siguiente manera. Ese tipo de fuerza va aumentando, la fuerza estática va aumentando hasta llegar a un valor máximo. ¿Cuál es ese valor máximo al que llega? En el momento en que ya no se puede, en el momento en que la fuerza de fricción estática es máxima. Entonces, ella arranca en cero y a medida que yo voy aplicando fuerza, la voy aumentando, la voy aumentando, la voy aumentando, la voy aumentando, hasta que llega el punto donde ya no hay más fuerza de fricción estática. ¿Por qué? Porque ya llegó al máximo. En ese momento, ¿qué le sucede al cuerpo? En ese momento el cuerpo empieza a desplazarse. Y como empieza a desplazarse, entonces ahora la fuerza disminuye y se mantiene constante a partir de ese momento. Mientras esté en movimiento, la fuerza se mantiene constante siempre que la superficie tenga una misma inclinación. Repito entonces, muchachos. Fuerza de fricción o fuerza de rozamiento solo se presenta cuando hay desplazamiento o intención de desplazamiento en una superficie. ¿Cómo se dibuja? Se dibuja opuesto a la aplicación de la fuerza o la intención de movimiento en la dirección en que se está aplicando la fuerza. Siempre se dibuja en sentido opuesto. Hay dos tipos de fuerza de fricción. Una que se llama fuerza de fricción estática y otra que se llama fuerza de fricción dinámica. ¿Cuándo aplico la fuerza de fricción estática? Cuando el cuerpo está quieto. La fuerza inicia desde cero, va aumentando a medida que la persona también aumenta la fuerza hasta que llega a un nivel máximo. En ese momento se transforma, empieza el movimiento y cambia de fuerza de fricción estática a fuerza de fricción dinámica. A partir de ese momento, la fuerza de fricción dinámica es más pequeña, tiene un valor menor, pero se mantiene constante. ¿Listo? Bien, muchachos, ¿cómo se calcula la fuerza de fricción? Así como para el peso, tuvimos una fórmula que decía peso igual a la masa por la gravedad, la fuerza de fricción se calcula multiplicando un coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. La fuerza de fricción se halla mediante el modelo matemático o la fórmula, como ustedes le dicen, coeficiente de rozamiento μ por la normal. Entonces, muchachos, llevamos hasta el momento tres fuerzas. Peso,
normal y rozamiento. Entonces, voy a parar ahí para mirar unos ejercicios. ¿Por qué? Porque necesito que entre ustedes voy a permitir que puedan rayar la pantalla. ¿Para qué? Para yo poder observar cómo están pensando. Entonces, yo traje estos ejercicios. Entonces tenemos esos libros. Hay dos libros, uno supongo que es historia y el otro que es física, sobre una mesa. Y me piden dibujar las fuerzas que están actuando sobre cada uno de los libros. Entonces, por favor, lo que estamos viendo en este momento, de aquí en adelante, se va a llamar DCL. DCL significa diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a ayudarles aquí para que les quede ya en la grabación de la clase. Ustedes tengan acá. Acá se llama diagrama. Aquí decimos que esta C significa cuerpo y la L significará para nosotros libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Dibujar todas las fuerzas que existen sobre un cuerpo. Entonces vamos a empezar con el libro de historia. Para poder representar el libro de historia, simplemente hacemos un rectángulo. Entonces, todo cuerpo se puede representar mediante un rectángulo. Entonces, ahí está mi libro de historia. Para poderlo diferenciar del libro de física, que lo voy a hacer aquí al lado, entonces voy a colocarle la letra H al de historia, la letra P al de física. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces ahora sí los escucho. Voy a abrir el micrófono para todos para poder que me digan o puedan rayar ustedes la pantalla. Y aquí está. Entonces, vamos a activar el micrófono de todos. Listo, en este momento todos tienen el micrófono activado. La idea, ¿cuál es? Que ustedes de alguna manera me puedan ayudar con el dibujo de las fuerzas que tenemos. Entonces, por favor, como ustedes pueden rayar, en este momento quedan 10 minutos de clase, como ustedes pueden rayar, entonces necesitamos empezar a dibujar las fuerzas. Entonces, por favor, ¿cuál sería la primera fuerza que tendría el libro de historia? ¿Cuál sería la primera fuerza que tendríamos que dibujar sobre el libro de historia? Entonces, esa es la fuerza normal, ¿hacia dónde la dibujarías? perpendicular a la superficie. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Entonces, hacia arriba, muy bien. Entonces, tú dibujarías una fuerza hacia arriba. ¿Listo? Eso está bien, eso es lo que queremos. Entonces, se dibuja. ¿Y qué le escribes al lado? Le tienes que escribir. La N y el vector. Le escribe la N, muy bien. Vamos, acá se me fue aquí está. Entonces, ahora sí. Vamos a hacer fuerzas. Entonces, como tú dijiste, la dibujas hacia arriba y al lado le escribes, como lo acabas de mencionar, muy bien. Le escribes solamente la N. ¿Listo? Le escribes la N. Si quieres ser más específica, entonces le dibujas aquí el vectorcito. Pero eso después nos va a dar dolores de cabeza. Entonces es mejor dejar la letra mayúscula, que significa normal. ¿Qué otra fuerza tiene el libro de historia? ¿Solo tiene normal? El peso. Muy bien. ¿Hacia dónde se dibuja el peso? Hacia abajo. Entonces, vertical. muy bien. Entonces dibujan el peso. Y ahí donde está el peso, tienes que hacerle y escribirle entonces W. W. En algunos libros no escriben W, de una vez escriben masa por la gravedad y también se puede. ¿Listo? No hay problema. Bien. ¿Hay alguna fuerza que haga que el libro se mueva hacia la izquierda o a la derecha? No. Entonces, ¿hay fricción o no hay fricción? No hay. No hay fricción. Muy bien, no hay fricción. Ok, entonces, ni tampoco hay fuerza en la X. Listo, ahora vamos con el libro de física. Al libro de física, ¿qué tipo de fuerzas tendría?
La normal, Muy ¿no? bien, la normal, no olvides escribir ahí la normal. Normal, muy bien. ¿Cuál otra tendrías? Ahí, Muy bien, ya le este, apareció tu N, muy bien. el peso también. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Bien. Y nos falta algo. ¿Qué nos falta? Resulta que la normal que tú dibujaste, esta normal que voy a rayar aquí, esta normal que tú dibujaste ahorita, esta normal que tú dibujaste, la hace la mesa. Y dijimos que por cada superficie de contacto que tengamos, va a haber una normal. ¿Quién más está tocando al libro de física? El de historia. El de historia. ¿Pero hacia dónde lo toca? ¿Cómo así? El libro de historia, ¿hacia dónde está tocando al libro de física? La Hacia mesa, arriba. No, en su superficie. En la parte de arriba, pues. sí, muy bien, en la parte de arriba, muy bien. Entonces, esa normal que le hace el libro de historia se dibuja hacia abajo. ¿Sí está claro? Porque la fuerza es del libro de historia. La hace el libro de historia. ¿Y qué fuerza le estaría haciendo el libro de historia al libro de física? La normal. Esa se llama normal, muy bien. Entonces aquí la llamamos, por ahora, mientras aprendemos, la llamamos normal que le hace el libro de historia. ¿Listo? Por ahora la llamamos así. A esta normal que tú hiciste le colocamos la que le hace la mesa. ¿Sí? Entonces, ¿entendido? Miren que para el libro de historia solo tenía dos fuerzas. La normal que le hacía el libro de física y el peso propio del libro de historia. Pero para el libro de física, que tiene un cuerpo arriba y otro abajo, tiene dos normales. ¿Quién le hace la normal? Una se la hace el libro de historia. ¿Hacia dónde se la hace? Hacia abajo. Y el libro de física, perdón, la mesa le hace una fuerza ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¿Listo? Y entonces, vamos con la siguiente situación. Vamos al siguiente diagrama. Entonces, en el siguiente diagrama, ahora nos dan un cuerpo que está suspendido por unos cables. ¿Qué fuerzas aparecerían ahí? Entonces, la primera pregunta es, ¿hay normal? No, ¿Por qué no hay normal? porque no hay contacto con la superficie. Porque no hay contacto con las superficies. Entonces, como no hay contacto con la superficie, no puede haber normal. Pero lo que sí hay es que, Peso. El peso. muy bien, siempre habrá peso. Siempre, siempre. La única forma que ustedes no tomen el peso en cuenta es cuando estén hablando del sol, de la luna, de las estrellas. ¿Por qué razón? Porque son cuerpos muy grandes y entonces Mister, hacen esfuerzo gravitacional. Dime. ese peso sería la misma fuerza, o sea, Newton. Sí, también sea en Newton, porque tú multiplicas la masa por la gravedad. La masa la das en kilogramos y la gravedad la das en metros por segundo cuadrado. Y eso me daría como unidad resultante Newton. Entonces, sí, el peso es una fuerza, muy bien. Ahora, hay otras dos fuerzas ahí, no las hemos visto todavía. Es la fuerza que seguía allá en la guía. En la guía sigue esta fuerza. La llamamos la fuerza de tensión. La fuerza de tensión, ¿quién hace fuerza de tensión? Entonces, la fuerza de tensión la hacen siempre que hayan cuerdas. ¿Listo? Siempre que hayan cuerdas, vamos a hablar de la fuerza de tensión. Pero lo que sí debo tener en cuenta es que estas cuerdas no pueden ser elásticas, tienen que ser de longitud fija. Porque si son elásticas, se trabaja entonces como una fuerza, un resorte. Y ellas lo único que puede hacer uno es dibujarles la fuerza de tensión. Aquí hay un diagramita donde nos muestran que en el momento en que se rompe la cuerda, solo sobre la cuerda habría el peso que hace que se caiga. La fuerza, ya esta cuerda no tendría tensión, pero que cuando yo estoy suspendiendo un cuerpo, sobre ese cuerpo, ¿qué es lo que no permite que este cuerpo se caiga? Entonces, una fuerza que se dibuja hacia arriba llamada tensión.
Entonces, si quieren escribirlo allá. Muchachos, se va a acabar la clase. Entonces, dos cosas. Vamos hoy a conectarnos, apenas termine la clase, por ahí en 3 minutos vuelven y se conectan, ¿sí? Porque hay que esperar a que la plataforma nos corte para poder empezar la otra sesión. Y vemos los últimos 20 minutos de la clase. Ah, mentira, no, porque después tenemos trigonometría. No, dejémoslo por ahora ahí. Dejémoslo por ahora ahí, muchachos. Les coloco una actividad ya para que la dibujen en la red, la tengan lista para el día lunes. No que la hagan en la casa, quiero que me entiendan. No es para hacer en la casa. Es simplemente para que el día lunes ya la tengan descargada. ¿Listo? No es para hacer en la casa, es para que la tengan descargada. En la clase la vamos a hacer. Entonces aquí, ya para terminar, la fuerza nos quedaría así. Hacia abajo el peso, hacia arriba tendríamos una tensión y hacia allá tendríamos otra tensión. ¿Listo? A esta la llamo T1 y a esta la llamo T2. A futuro explicaremos que podrían ser las mismas. Y ya para terminar esta actividad, entonces, tenemos esta otra y nos piden dibujar el diagrama de cuerpo libre de ese carrito. Ese carrito está sobre un plano inclinado, entonces ustedes se tienen que acostumbrar a dibujar así el carrito. El carrito lo convierten ustedes en un cuadrito. Bueno, hubiesen podido hacer el cuadrito más bonito. Le trazan dos ejes. Le trazan dos ejes, un eje para el movimiento, otro eje para saber que es perpendicular al movimiento. ¿En dónde se movería el carro? Entonces el carro se movería en este eje de aquí, perdón. En este eje de acá. El carro se movería en esta dirección. Entonces significa que en esta dirección debo dibujar una fuerza. ¿Cómo se llama esa fuerza? Esa es la normal. Esa es la normal, muy bien. ¿Por qué es ella? Porque me forman 90 grados con la dirección de movimiento, es decir, es perpendicular a la superficie. Hay una segunda fuerza que debo dibujar. ¿Cuál es esa segunda fuerza que debo dibujar? La de fricción. Antes de la de fricción, el peso, y ahora gracias a que Joan se adelantó, entonces también debo dibujar